Sé tú el libro. A medida que pasa el tiempo desde que encontré el libro de Urantia, voy valorando cada vez más la práctica de experimentar las cosas frente a solo conocerlas intelectualmente. Y no quiero decir que la mente no sea importante, y mucho. Lo primero porque en ella reside nuestro compañero divino, nuestro ajustador, cuya presencia se revela precisamente a través de estos tres fenómenos que ocurren en nuestra mente, como la capacidad intelectual para conocer a Dios, la conciencia de Dios, el impulso espiritual de encontrarlo, la búsqueda de Dios y el anhelo de nuestra personalidad por parecerse a Él, nuestro deseo sincero de hacer su voluntad. Así es que aunque a Dios solo se le puede comprender realmente en las esferas de nuestra experiencia humana, se necesita también la mente, porque es allí donde actúa nuestro ajustador. Y una vez dicho esto, quisiera basar este audio en un escrito de Michael Painter, lector del libro de Urantia desde hace muchos años, y que supongo que tras pasar por diferentes fases, como todos aquellos que hemos encontrado el libro, la conclusión a la que llega finalmente es que es más importante conocer la verdad en nuestra experiencia que creerla intelectualmente, tan solo. Y comienza su escrito diciendo que sería estupendo si pudiéramos ser el libro de Urantia, no solo compartir sus citas en Internet o en los innumerables grupos a los que pertenecemos, sino asimilar el contenido de tal forma que pudiésemos expresarlo, vivirlo diariamente en nuestra vida. ¿Podríamos imaginar cómo sería el mundo si creyésemos de verdad que cada vez que interaccionamos con otra persona estamos en la presencia de Dios a través de su emisario que vive dentro de cada uno de nosotros? Todos aquellos que creemos en Dios y en la divinidad de Jesús reconocemos esta idea y le damos nuestro asentimiento intelectual, pero luego no actuamos como si la creyésemos de verdad. Y así, igual que otras muchas ideas sobre Dios, la vamos añadiendo a nuestra colección de ideas intelectuales en las que decimos creer y las llamamos a todas nuestra religión. Así es que en este sentido el libro de Urantia también podría ser una religión. Y como con cualquier otra creencia intelectual sobre Dios, discutimos, debatimos, condenamos e incluso guerreamos con quien posea el conjunto verdadero de creencias. Pero la pregunta sería, ¿por qué nuestra vía de acceso para conocer a Dios está tan dominada por nuestra comprensión intelectual de Dios? Nos hemos autolimitado a leer la Biblia, el libro de Urantia y otros libros, o asistir a conferencias, retiros,
participar en grupos de discusión, todas actividades intelectuales. Y es que nos han enseñado a pensar que nuestro intelecto es el camino principal, si no el único, para conocer algo. Pensamos que cuanto más potente es nuestro intelecto y adquirimos más conocimientos, mejores defensores somos del intelecto como único camino para conocer. Los científicos además nos hacen creer que solo el conocimiento empírico puede ser creído. Y los filósofos, a su vez, sugieren que la razón, la herramienta principal del intelecto, es el único camino para conocer. Y la religión nos dice que aceptemos su enseñanza porque procede de una autoridad divina que no podemos poner en duda. Sin embargo, la religión tiene a su favor el haber sido la guardiana de otra forma de conocer. Pero actualmente y hace tiempo que ya han perdido a menudo esto de vista como un tesoro que escondieron y que han olvidado dónde lo escondieron. A lo largo de la historia, Jesús de Nazaret y otros dirigentes religiosos han estado llamando a reanudar esta búsqueda de este tesoro escondido en lo más profundo. Pero ¿cuál es este tesoro? Es la llave del reino que abre la puerta a un sendero que nos conduce a la cima de una montaña para experimentar a Dios de una manera que trascenderá el simple pensar o creer que Dios existe por el saber realmente que Dios existe. Y esta otra forma de saber es un saber interior. Es el reconocimiento de la verdad por parte de nuestra alma, en oposición con la comprensión intelectual de nuestra mente. Es nuestro espíritu interior haciendo brillar un faro de luz sobre la verdad cada vez que la descubrimos. Imagínate que estuviera tan oscuro que no pudiésemos ver nada y que algo se iluminara de pronto de manera brillante. ¿No lo verías con una claridad excepcional? ¿Alguien podría convencerte de que no lo habías visto después de tener una experiencia tan fuerte, tan intensa? Ese es el tipo de conocimiento que se diferencia de la comprensión intelectual. El conocimiento que nos da la paz que sobrepasa toda comprensión. Porque dice que hay una diferencia entre el conocimiento y la verdad. Y en nuestra vida diaria reconocemos fácilmente que para saber algo tenemos que experimentarlo. Y un ejemplo de ello, para que te hagas una idea, sería el amor. Imagínate que alguien te pregunta sobre el amor. ¿Se podría expresar en forma de teorías sin haberlo experimentado? Y ahora vendría la siguiente gran pregunta. ¿Cuál sería el método mediante el que podemos experimentar a Dios y saber así que existe? Lo que han tratado de enseñarnos los líderes espirituales durante mucho tiempo es que debemos dirigir nuestro viaje hacia adentro si verdaderamente queremos experimentar la presencia de Dios. Así lo conoció Jesús de Nazaret cuando estuvo aquí. Pero también otros, como Buda, como Eckhart Tolle,
etc. Y cuando Jesús se enfrentó a sus momentos más difíciles, sabiendo lo que tendría que soportar, se fue al jardín de Getsemaní para estar a solas con Dios. Su yo humano sabía que esta conexión interior es la que le daría fuerza, coraje y serenidad para atravesar su juicio y su crucifixión. No leyó un libro, ni tampoco consultó a otros seres humanos. Y cuando hablaba del reino de los cielos, finalmente siempre decía a sus apóstoles: el reino está dentro de vosotros. Pero tampoco deberíamos malinterpretar lo que hemos comentado anteriormente. Las actividades intelectuales también son buenas y nos enseñan acerca de Dios. Pero nada puede sustituir a la quietud de estar en comunión con Él, en su presencia, para llegar realmente a conocerlo, a saber de Él con certeza. Este es el espíritu cuya presencia tratamos de discernir en silencio en nuestro interior. Nuestro propósito es ir hacia adentro y buscar su presencia divina a través de la oración, de la adoración y de escuchar a Dios. Y cuando la presencia se siente o la suave voz se discierne, hay un conocimiento experiencial que trasciende por completo el conocimiento intelectual. Y el autor de este escrito, también a modo de anécdota, nos habla sobre la experiencia de Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, que era muy apasionada en su amor por Dios y trató de comprenderlo mediante la lectura de la Biblia y de otros libros. Pero no sentía haber encontrado la respuesta que ella buscaba y quería. Así es que un día, estando sentada en silencio, escuchó que esa suave voz le decía que fuese ella su propio libro. Tenemos que ser nuestro propio libro, basado en nuestras experiencias personales del viaje interior, intentando conocer a Dios. Así es que mi mensaje, o más bien el mensaje de Michael Painter para nosotros, es que pasemos cada día algún tiempo con Dios, que anotemos nuestra cita divina en nuestra agenda. Llamémoslo silencio, quietud, meditación, oración centrada, contemplación, da lo mismo. Una rosa con cualquier otro nombre sigue siendo una rosa. Pero tenemos que pasar tiempo buscando a Dios en nuestro interior si queremos conocerlo realmente. Así es que crea tu primera experiencia de primera mano con Dios y la experiencia de segunda mano de creer en doctrinas religiosas no parecerá tan importante. Tomar conciencia de que todos somos hermanos se volverá de mayor trascendencia que nuestras diferencias doctrinales. Como Dios le dijo a Teresa: sé tu propio libro.